Hola, ¿qué tal? De nueva cuenta, un gusto poder estar de nueva cuenta aquí con todos ustedes en el tema central movilidad eléctrica e híbrida en la Expo Mecánica Automotriz Internacional 9, 10 y 11 de diciembre, impartiendo lo que es la conferencia en estudio del modo 6. Vamos a entrar directamente a lo que son los análisis de lo que es este tema, prueba al modo 6. Para comenzar directamente vamos a cambiar de imagen para ir relacionándonos un poco, y voy a comenzar no con teoría, sino con una estructura de datos tan importantes del por qué el causante de la detonación en la cámara de compresión. Dice, la combustión es un proceso químico complicado durante el cual se produce la combinación rápida del oxígeno con un combustible. Se requiere para tener la estequiometría perfecta lo siguiente en la combustión. Para que haya combustión es necesario que exista un cuerpo que queme, llamado combustible, y el oxígeno, que recibe el nombre de comburente. Entonces, la composición del aire, es decir, de suma relevancia y de suma importancia, que hagan sus anotaciones, que hagan sus apuntes. Todos estos datos es importante que lo sepa usted meditar, que lo sepa usted estudiar, analizar con calma en su mesa de estudio, para que cuando llegue a su diagnóstico del modo 6 usted pueda comprender la relación aire-combustible, no únicamente sacar la estrategia de diagnóstico, sino comprender el por qué falla la familia sensorial, el por qué es tan importante el modo 6. A fin de cuentas, el modo 6 viene siendo en efecto el resultado último de un monitor. Eso es lo que es realmente modo 6. Es el resultado final de un monitor. Es el que dice exactamente qué es lo que pasó o qué es lo que está pasando en tiempo real. Sí, si el sensor ya es apto para cambiarlo, si falta todavía algo de relevancia en la vida útil del mismo componente. Entonces, la composición del aire, es decir, ojo aquí y hacen sus anotaciones siguientes. Un metro cúbico de aire contiene 0,21 metros cúbicos de oxígeno y 0,79 metros cúbicos de nitrógeno, o que es lo mismo, un kilogramo de aire contiene 0,233 kilos de oxígeno. Repito, un kilo de aire. Ojo aquí, subrayen, marquen, hagan esta anotación, porque es de suma importancia sacar esos precálculos con la página siguiente, si no se van a confundir y no van a sacar el resultado que ustedes pretenden obtener. Van a sacar un número, pero no van a saber qué es lo que le está indicando ese número, de dónde salió ese número y el por qué ese resultado. Un kilo de aire, no es lo mismo aire y oxígeno, Un kilo de aire contiene 0,233 kilogramos de oxígeno y 0,767 kilos de nitrógeno. Ahora, si quieres disponer de un metro cúbico de oxígeno, requieres 4,76 metros cúbicos de aire. ¿Qué hay aquí? Pues es obvio que hay sustancias químicas, ¿no? Para poder obtener ese resultado. Son sustancias químicas lo que hay aquí realmente. Es el resultado total de una sustancia. A fin de cuentas viene siendo lo que es la relación interna del cilindro, ¿no? Vamos a repetir. Un metro cúbico de oxígeno
requiere 4,76 metros cúbicos de aire. O puedes también lo siguiente, 1 kilogramo de oxígeno requiere 4,3 kilogramos de aire. ¿Por qué lo veo desde este punto de vista? Ahí les va. Entonces, ¿por qué cuando nos dan los estudios en aquellos tiempos, cuando agarramos los libros y nos sentábamos y lo seguimos haciendo frente a un instructor, frente a un maestro, un capacitor, un facilitador, nos dice, tenemos 14,7 partes de qué dice? A una de qué dice. Por eso es de suma relevancia tratar de comprenderlo al 100%. Repito, 1 kilo de aire. Ese kilo de aire tiene esto de oxígeno. Aquí dice, 1 kilo de oxígeno requiere 4,3 kilos de aire. Vamos a pasar a la siguiente. Y miren cómo inmediatamente se pone interesante, directo. Un estudio en los motores revela que la relación carbono-hidrógeno oscila entre 6 y 8 en pesos. Si estoy hablando en pesos, entonces está dando como referencias que estos números vienen siendo únicamente el resultado de ¿qué? De lo que es un volumen de la sustancia, si habla en pesos. Se requiere para tener la estequiometría perfecta, se requiere lo siguiente en la combustión. La estequiometría se maneja, ahí les va, justo a esta parte quería llegar. 14,7 partes de aire a una parte de gasolina. Así siempre lo hemos visto en todos los conceptos, en todas las teorías. Pero muy poca información se nos brinda, se nos otorga para poder nosotros desglosar exactamente qué hay ahí adentro de esos números. Si usted comprende la primera lámina donde empezamos, va a ir comprendiendo esa, entonces se va a ir armonizando con el modo 6. El modo 6 se había dicho que es el resultado final de un monitor. Y en un monitor hay múltiples pasos a seguir primero, por eso se llama un monitor, ¿no? Vamos a decir, tenemos el monitor de temperatura aquí en esta habitación de este estudio. Entonces no es la misma temperatura en un punto, a otro punto, a otro punto. Tiene que pasar una serie de pasos para ir monitoreando esa temperatura, ¿no? Lo mismo pasa con los monitores. Entonces el modo 6 es el resultado final de ese monitor, es el que te va a decir qué funciona y qué no funciona, o hasta dónde funciona, o cuánto lo que le queda de vida a esa función, a fin de cuentas, ¿no? Pero si no sabemos distinguir, descaracterizar nosotros, si no sabemos desglosar estas partes, muy difícilmente se van a lograr buenos resultados. El modo 6 no solamente requiere de esta conferencia, el modo 6 te pide una estrategia de comportamiento como disciplina, que lo repases y lo repases y lo repases y lo vuelvas a repasar y lo vuelvas a leer y lo vuelvas a aplicar y lo vuelvas a leer y lo vuelvas a aplicar. Eso es modo 6 hasta que tú te hermanes con él, hasta que tú estés en conjunto con él. De la otra vas a tener problemas para modo de entender modo 6. Pensamos que con 1, 2, 3, 5 clases de modo 6 pensamos que ya podemos nosotros sacar resultados. En efecto lo puedes hacer, pero mira lo que va a pasar si no comprendes esta parte principal de lo que es la relación aire-combustible, muy difícilmente vas a comprender. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, ¿por qué lambda siempre lo ponen como número 1? Si yo te digo, a ver, defíneme lambda siempre lo vas a ver como 1. Los voltajes siempre de lambda te lo manejan de 0.1, 0.9. Otros dicen de 0 a 1 voltio. 1 voltio. Y yo te estoy manejando un lambda. ¿Qué hay dentro de él? ¿Por qué lo pusieron como 1? ¿Por qué no pusieron 2 volts? ¿Por qué no pusieron 3 volts? ¿Por qué estratégicamente lambda pertenece a 1 volt? Por eso es prescindible comprender estos conceptos. Vamos a ir desmenuzando. La estequiometría se maneja 14,7 partes de aire, pero esas partes de aire acabamos de ver cuánto es lo que concierne a 1 kilo de aire.
¿Cuánto es lo que hay encerrado dentro de 1 kilo de oxígeno? Entonces, realmente, ¿qué me está dando a entender aquí? Para poder discernir. A una parte de gasolina. Una parte de gasolina tiene que ser un número. O sea, pero ese número, ¿qué indica? ¿Qué es lo que realmente? En efecto, así es. Pero, ¿qué es realmente lo que se tiene que quemar en un efecto gaseoso? ¿Sí? En el combustible tiene que existir la atomización primero, ¿no? Atomiza y ¿qué es lo que hace? Pues tiene que ser todo el torbellino, ¿no? De la compresión para que todas las moléculas sean, ahora sí que valga la redundancia, estequiométrica, ¿no? En el caso del efecto gaseoso dentro de la cámara de combustión, observa lo que viene a continuación. Sí, ojo aquí, hagan anotaciones, subrayen, grábense estas láminas, grábenselas. Sí, a 14.7 partes de aire, ojo aquí. Le retiramos 11.5 partes de ese aire. Fíjate lo que va a pasar, ¿eh? Entonces nos quedarían 3.2 partes de aire, que fue la resta, ¿no? Si sumo ahora esto más esto, pues voy a obtener esto, ¿no? Entonces, ¿qué son exactamente todo esto? Vamos paso por paso. ¿Por qué tengo que saber esto que se me está comunicando? Porque prescindible. Tu sensor MAP, ya lo vimos, ya lo tratamos también en otras conferencias, lo podemos utilizar como un mapómetro. Los monitores necesitan ciertos sensores, hablamos hasta de 4 sensores y uno que no muy específicamente, pero sí lo metieron ahí, sí lo ingresaban para hacer los cálculos, simplemente cálculos de inyección. ¿Sí? Realmente los resultados son estos. Pon mucha atención, por favor, y te hago mucha hincapié aquí. Realmente las 14.7 partes de aire no son otra cosa más que 14.7 kilos de aire a 1 kilo de combustible. Esto quiere decir que los 11.5 kilos de aire tienen que quemar a 1 kilo de hidrógeno y 3.2 kilos de aire tendrían que quemar a 1 kilo de carbono. Por eso es que lo pusieron junto 14 puntos. Son hidrocarburos, es hidrógeno, es carbono. Ahí te lo desmembré, ahí lo desglosé para que veas exactamente que no pasa así en la estequiometría. Realmente siempre, por naturaleza, siempre que hay fugas de vacío, que hay líneas obturadas, líneas rotas, falsos contactos de los sensores y la estequiometría, mira lo que pasa, no se quema al 100%. Entonces de ahí vienen los recortes de combustible tanto a corto como a largo plazo. ¿No crees que sea así? Para eso es una lógica, es una estrategia, ¿no? Que pusieron ahí los ingenieros. Pero una vez que se va despejando todo este concepto, yo voy relacionándome realmente qué es lo que yo reviso en los sensores. ¿Sí? No simplemente reviso sensores, sino sé realmente cuál es mi facultad técnica al momento de hacer una revisión del sistema sensorial. Esa es la parte medular de este concepto, ¿no? Ahora, no te pierdas, ¿sí? En este punto, 11.5 kilos de aire, que lo resté de 14.7, ¿sale? Y me restaron 3.2. Pero que a 11.5 kilos de aire tienen que quemar 1 kilo de hidrógeno. Si no tienen la capacidad de poder quemarlo, ese kilogramo de hidrógeno, ¿qué crees que va a pasar? El sensor por eso está en la puerta final del escape, ¿no? Para que te mueva todas las fluctuaciones y manda el feedback de monitoreo a la computadora, ¿no? Y haga los precálculos y ya la memoria hace los cálculos y ya se va a RAM y ya hace el orden de actuación, ¿no?
Por eso es tan importante comprender esto. No nomás es meternos a modo 6, haz este cálculo, multiplícalo por tanto y tu sensor no sirve. ¿Sí? O el misfire, multiplícalo por tanto para saber cuántas conteos en la carpeta existe y a ver si está dentro de cabalística el porcentaje de la emisión contaminante. No, usted tiene que aprender estos conceptos, ¿sí? Porque es prescindible la estequiometría. Una vez que usted sabe jugar con estos números, va a tener muchos resultados muy favorables. Subrayen, hagan anotaciones, tómenle una fotito, algo, lo que ustedes quieran hacer. Yo sé que toda esta información a lo mejor ya la habías visto en algún lado. Quiero pensar lo que es así. Quiero pensar que es así. Quiero pensar, pero bueno, usted solamente es el que sabe. Vamos a cambiar a la siguiente. Y mira, ahí te va lo bueno ahora sí. Ahí te va. Vamos a comenzar ya nos estamos adelantando un poquito. ¿Sí? Esta composición de aire es lo que un sensor de oxígeno realmente analiza, ¿sí? En su señal de feedback, que es la de monitoreo para hacer los cálculos. Componente, símbolo, peso molecular, composición volumétrica, peso relativo, composición volumétrica aproximada, volumen relativo, ¿sí? Observa algo. Componente, empiezo con el oxígeno. Su símbolo, el O2. Su peso molecular, 32. La composición volumétrica, el peso relativo, ¿sí? Composición volumétrica aproximada. No, siempre manejamos cuánto oxígeno hay en el planeta Tierra. No siempre lo manejamos como porcentaje, que 21% de oxígeno, 78, 79 de nitrógeno y los otros de otros gases. No, tienes que saber saber diferenciar, ¿no? No nomás es 21 de oxígeno, 79 de nitrógeno y luego mencionas el 1% restante, argón, neón y xenón. Lo menciona, ¿no? Como los gases que tienen ahí. Realmente va más allá. Pero mira, ¿quién apareció aquí? Volumen relativo lambda. Por eso yo les pregunté en las imágenes pasadas, ¿por qué el sensor de oxígeno, por qué nada más le pusieron que tuviera que medir hasta 1 volt? ¿Por qué no le pusieron, pues vas a medirme conforme el fenómeno te vaya sufriendo efecto en la parte de la cerámica interna? Te voy a poner que hagas mediciones de 0.1 hasta 1.9 o 1.6. ¿Por qué lo dejaron hasta 1 voltios? Bueno, vamos a entender por qué. ¿Sí? Y lambda, ¿qué habíamos dicho que era? Lambda simplemente es la longitud de la onda. Eso es lo que significa lambda, longitud de la onda. Sea la amplitud de pico a pico, o sea, la amplitud en RMS real, ¿sí? En wattaje. Pero vamos a ver. Me voy a concentrar en esta parte de aquí. El nitrógeno, su símbolo, su peso molecular, la composición volumétrica. Composición volumétrica. Vamos sumando los números. El argón, su composición volumétrica. El anhídrido de carbónico, el CO, su composición volumétrica. Otros gases, su composición volumétrica. El total de aire que existe entonces en esta composición volumétrica son 10.000 unidades. 10.000 unidades, entonces dijeron, ¿sabes qué? Pues déjalo en 1 voltios. Porque así me doy cuenta realmente cuando él va de punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7 y va para abajo otra vez y va para arriba. Realmente es lo que está monitoreando esto de aquí. Realmente está viendo si en efecto las composiciones volumétricas del oxígeno, nitrógeno, argón, anhídrido carbónico, los otros gases, realmente están dando a conocer este resultado para que entonces el factor lambda, ¿sí? Que es 1 voltio, por eso lo dejaron a 1. ¿Por qué? Porque están cerrándolo el número. Por eso dicen, pues de 0 a 1 voltio o de punto 1 a punto 9.
pero pues teóricamente es de 0 a 1 voltio, ¿no? Por eso, porque en 1 voltio literal hay 10.000 unidades, pues entonces tiene que monitorearte toda la composición volumétrica realmente si estos parámetros están cumpliendo. Total de aire tienes 4.76 metros cúbicos. Pero mira, ojo aquí, siguiente anotación como observación. Un mol de carbono se combina con un mol de oxígeno generando un mol de anhídrido carbónico, que es el CO2. Esto quiere decir entonces lo siguiente. Conociendo los pesos molares de estas sustancias, se escribe que, ¿sale? Aquí están los pesos. Esas son las sustancias. ¿Sí? Aquí están los pesos. ¿Sale? Yo agarré, conociendo los pesos molares de estas sustancias, se escribe que, entonces, y agarré un número al azar. Puse 12 kilos de carbono. ¿Sí? 12 kilos de carbono reaccionan con 32 kilos de oxígeno, originando 44 kilos de anhídrido de carbono. Nota, tenemos aquí la ley de la conservación del peso, es decir, la suma de los pesos de las sustancias, antes de reaccionar es igual al peso de los productos de la reacción. ¿Sale? Entonces, por eso te lo ponen acá como volumen relativo. ¿Ves qué tan importante es ir despejando los conceptos que a veces se nos forman esas pequeñas telarañitas en las investigaciones, en los campos, en un taller, en una charla, y nos venimos con mundos de dudas todavía, ¿no? Y nos sometemos al análisis en lo personal. Entonces, lo puse de esta manera para que te apoyes en el modo 6, para que sepas realmente lo que vas a revisar en modo 6, que no únicamente saques resultado, que comprendas el resultado. Vamos a cambiar a la siguiente página. Ok, entonces como repaso rápidamente, ¿qué significa modo 6? Modo 6, habíamos comentado que es el resultado final de un monitor. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar clase avanzada para el modo 6. El modo 6 es el mundo de los TITs y SIT. ¿Quién me dice que es un TIT y quién me dice que es un SIT? Es un acrónimo, ¿sí? Test ID, ¿sí? Resultado de prueba, ¿sí? Y aquí dice SIT, Component ID, ¿vale? El Test ID, prueba de resultados. SIT, identificación del componente en falla. El modo 6, a lo que va enfocado muy en lo especial, es una inspección muy profunda de los, ojo aquí, de los resultados de monitores. Lo tienen que es modo 6, es el resultado final de un monitor. ¿Sí? De los resultados de monitores. A él es el que le llegan todas las pequeñas pruebas de ese monitor y le dicen, ok, aquí está, usted decide sí o no. Entonces se dice, este está mal, este todavía no, a este le queda tanto de vida, ¿sale? Entonces, ojo ahí. Muchas pruebas de resultados, ojo aquí, alojadas en una sola misma prueba, se le da el nombre de monitor. Y modo 6, ¿a qué se dedica? Es el resultado final del monitor. ¿Ok? Usando la información del modo 6, observamos que la definición del modo 6 sería simple si entendiéramos el siguiente ejemplo de metodología. Es el resultado de pruebas muy profundas de la última vez que el vehículo fue puesto en marcha.
Pareciera ser muy simple lo aquí escrito, pero ¿cuál prueba? Vamos a cambiar a la página siguiente. Los monitores. Es un programa de contenido seguro instalado dentro del PCM que aloja una serie de procedimientos de diagnósticos TIT para probar un componente o el sistema. La parte importante de este párrafo es un programa de contenido seguro, ya que un monitor siempre prevalece en la condición de habilitado cada 6 a 12. Por ejemplo, el monitor del sensor de oxígeno necesita para ser monitoreado ciertos criterios entre los que destacan temperatura de admisión. No se pierdan las otras conferencias porque casi todo va agarrado de la mano, una conferencia con otra. Temperatura de admisión. ¿Quién tendrá que ver ahí? Temperatura de admisión. Temperatura del motor. ¿Quién tendrá que ver aquí? Carga del motor. Ya hablamos en las conferencias pasadas también. Bastante. Si tienen ahí manera de entrar a verlas, van a poder estudiar todo este sistema completamente. Carga del motor, las RPM, etc. Pero miren algo muy interesante que estoy notando aquí. Aquí hay un componente. Aquí hay dos componentes, que sería hasta aquí. Ese sería el tercer componente. Y he platicado anteriormente que se ocupan 3 o hasta 4. Se ocupa más, pero los más importantes son 3 y uno de precálculo de inyección. ¿Sí? Y es lo que tenemos. 1 de aquí a aquí. 2 de aquí hasta aquí. 3, 4. Y no es prescindir que supongamos que alguien venga a ver qué pasará con este sistema del sensor, sino que siempre hay alguien listo para cumplir con esas normas de verificación del vehículo. Pues sí, pues el modo 6. Es una logística entonces instalada en el módulo. Esto para proteger posibles conflictos en los procedimientos de prueba. Hay que leer y hay que estudiarlo. Modo 6 está muy interesante, la verdad. Cuando lo agarras y encuentras la primera parte, no la sueltes. ¿Sí? Vamos a cambiar a la siguiente página. Vamos a ver qué nos espera. Miren, aquí tengo una captura que realizamos en uno de los vehículos en el extranjero. Tipo de monitores, ciclos de manejo y códigos de falla. ¿Sí? Tengo un 2007, un Mercury Truck Mariner, un 3.0, un V6 y el VIN 8, que es el 1. Prueba a los monitores continuos. Prueba a los monitores no continuos. Monitor del misfire, del fuel system y los componentes. ¿Sí? El resultado, la disponibilidad, sí lo soporta, sí estaban, los procesó bien. El nivel de soporte para ese sistema es en la EPA. El resultado de la prueba 1 en el sistema de combustible. Se comprende el motor está caliente en closed loop usando la señal de retroalimentación de la computadora del sensor de oxígeno para el control realmente. ¿Sí? Y en pruebas a los monitores no continuos, pues aquí están todos, ¿no? Monitor del catalizador, del calefactor del catalizador, el sistema evaporativo, el aire secundario, el sistema de aire acondicionado,
tenemos sensor de oxígeno, tenemos calefactor de sensor de oxígeno, tenemos el sistema de retroalimentación de los gases de escape, la disponibilidad. Algunos sí tuvimos ahí el soporte, otros no, estaban inhabilitados. El resultado, pues que estaba no completo, y luego completo, completo y completo, ¿no? En este caso el catalizador no estaba completo, había daño ahí. Vamos a comenzar y vamos directamente a la siguiente página para que ustedes vean la siguiente captura que obtuvimos. Entendiendo modo 6 de la normativa OBD2. Es el resultado final del monitor, ¿sí? Y en el monitor hay múltiples pequeñas pruebas que tienen que ser inspeccionadas antes de obtener un resultado, sea resultado favorable o sea resultado no favorable. Descripción: sensor de oxígeno número 1, banco 1. Amplitud de voltaje, banco 1, sensor 1. El resultado de prueba, la prueba 1, hay 11 componentes. El valor mínimo para este T tiene que ser mayor o igual a 0.5 voltios. Aquí dice amplitud. Entonces tiene que estar en el umbral. Para modo de que lo lea la de feedback, el sensor a la computadora para hacer los cálculos, ¿no? ¿Se acuerdan en las láminas pasadas de todas las sustancias que tiene que estar viendo las 10.000 unidades el sensor? Por eso. Entonces, si ya no está cruzando el umbral, algo está pasando con las sustancias, no se están quemando todas en la relatividad. Entonces, no va a estar quemando 11.5 kilos de aire para quemar 1 kilo de hidrógeno. No se van a estar quemando entonces los 3.2 kilos de aire y no van a estar quemando entonces 1 kilo de carbono. Entonces el hidrocarburo no se va a estar quemando en efecto. ¿Sale? Y tenemos enseguida también amplitud, puntos, los switch points, puntos de conmutación superior, inferior, ¿sí? Acá están los umbrales, ¿sí? Mayor o igual a 0 voltios, ¿sí? O sea, tiene que caer hasta abajo el switch point y volver a subir, es lo que está diciendo aquí. ¿Sale? Es como usted lo puede obtener a través de esos diferentes tipos de modalidades. Vamos a cambiar la página siguiente y vámonos. Ahora sí, tenemos monitores. En este caso agarré al sensor de oxígeno, ¿sí? A con esta modalidad. Aquí está un monitor completo. Aquí está el 0, empieza, corre. Aquí está un paso, aquí está otro paso, aquí está otro paso, aquí está otro paso, ¿sale? Aquí es donde entraría el modo 6. Aquí es donde él define, antes de decir cierro o no cierro, aquí él dice falló o no falló, pasa o no pasa, y te manda la cartografía y dice qué es lo que está pasando, si cruzó el umbral, no lo cruzó, si está sobre el Fixed-in Rich o Fixed-in pobre. Entonces, se corre el monitor, tenemos el switch de encendido. Si usted abre el switch, sale y enciende el vehículo, a partir de ese punto se maneja, unos lo manejan como de 6 a 12 segundos, otros lo manejan como de 6 a 12 minutos, otros lo manejan de 6 a 12 kilómetros, dependiendo en qué vehículo y qué situación va a tener usted ahí. Entonces se va corriendo la pequeña pruebita dentro de todo el monitor, la primera pruebita dentro del monitor. Entonces, ¿qué es lo que dice? Prueba de entrada de conmutación de la condición, en qué condición está, o sea, está cayendo a pobre y está subiendo rico, está cruzando los umbrales en su condición en que se encuentra. ¿Qué cosa? Combustible de lazo cerrado, tiene que estar en este closed loop o el motor caliente. Tiene que tener también la temperatura del sensor de oxígeno, ¿sale? ¿Por qué creen entonces que hoy en día, y no hoy en día también, pues pasadamente también, usted prendía el motor sin problema de falla y aceleraba a watt, a lo que es todo la mariposa abierta y sin falla, porque el motor estaba frío, porque no está funcionando el sensor. Una vez que empieza a agarrar temperatura a través de los gases de escape, el sensor viene a la falladera.
Y ahí es donde ya no nos gusta, ¿no? Es donde desconectamos sensores, cortamos arneses, cancélalo. No es así la cosa. Así no funciona el sistema. Así no funciona el sistema. Entonces, la presión del combustible y el nivel del mismo. Si aquí pasó la prueba, lo va a pasar a la siguiente prueba dentro del monitor. Si no pasa la prueba, aquí lo va a estar dejando usted. Aquí lo va a estar dejando y nunca va a pasar el monitor. Y va a haber un escáner que no pase, no pase, no pase, no. El peor tantito que te da el resultado en hexadecimal los números. Ya no sé leer ese lenguaje, ya mejor saco el escáner, cancelo el sensor, corto el sensor, que acabo pues no se ocupa. Entonces, lamentablemente las culturas están muy arraigadas a que nosotros queremos hacer las cosas a como nosotros creemos que deben de ser. Eso no funciona así. Es una violación lo que se está haciendo, es algo ilegal lo que se está haciendo ahí. Si pasó la prueba, nos pasa este concepto ahora, al paso 2. La señal del sensor de oxígeno. Vimos en la página pasada las amplitudes, los puntos de conmutación, su estado de rico a pobre. Aquí está, miren, el recorte de combustible a corto plazo, si se encuentra su límite. ¿Cuánto habíamos dicho que era el límite de él en las otras charlas, en otras conferencias? 0% no hay corrección de combustible, ¿verdad? Menos 10%, más 10%, menos 10, más 10, menos 10, más 10, que está jugando ahí el switcheo, no hay una corrección de combustible en exuberancia, ¿verdad? Pero el más menos 10%, sea negativo o sea positivo, se define que está dentro del cabal, ¿no? Entonces ahí entra el recorte de combustible, pero a largo plazo, si rebasa el menos 10%, si rebasa el umbral del 10% positivo, ¿no? Ahí adultera la inyección hacia el lado positivo. Y hacia el lado negativo, ¿qué es lo que hay? Retiene combustible, ¿no? No es que extraiga, retiene el valor para el combustible, ¿no? Entonces, si pasa la prueba, se viene. Hasta acá se viene directamente. ¿Y qué es lo que dice? Gestión de fallos, la luz viene encenderá con 2 ciclos de manejo. Si no pasa la prueba, dice en la 3, prueba de respuesta de entrada y condiciones en que se encuentra. Y aquí viene. Y de aquí no lo pasa. Y aquí no lo pasa. Y así va a estar. Sí, ojo con este valor. Vamos a pasar a la siguiente lámina para que vean ustedes. Se corre el monitor de 6 a 12 minutos. Miren, ahí está. En la otra lámina tenía 6 a 12 segundos. Hay otro que dice 6 a 12 kilómetros. Se corre el monitor de 6 a 12 minutos una vez puesto en marcha el vehículo. En la gráfica siguiente nos muestra una parte del monitor en correcto estado, del control de la amplitud de voltaje. No revise el control de combustible. Si el control de combustible es correcto, no revise PCM, no revise sensor de oxígeno. Si el control de combustible es correcto, ¿sale? El long term filtering del banco 2, tengo 2.9%, está dentro de cabal. El long term filtering banco 1 también está, porque dijimos que es el más menos 10% positivo o negativo. ¿Sí? Tenemos el recorte de combustible, los dos, pero banco 2 y banco 1 a corto plazo, está dentro del umbral, ¿no? Inicia la señal de 1.5 Hz, ya que esto controla la amplitud de voltaje para dar a conocer la relación aire-combustible. La relación aire-combustible, 14.7 kilos de aire, no partes de aire. Kilos de aire. Ya sabe usted que en esos 14.7 usted ya extrajo los 11.5 y le resta los 3.2, donde un kilo de hidrógeno se tienen que quemar con los 11.5 kilos de aire y los 3.2 kilos de aire tienen que quemar a 1 kilo de carbono. Así de simple es la situación para que usted pueda obtener los resultados de la sustancia de 10.000 unidades y pueda sacar resultados sobre el valor 1 lambda, que es un voltaje del sensor de oxígeno. Se fija cómo se va dando la relación paso a paso cuando usted viene desde la raíz. Porque si yo hubiera comenzado ahí
se va a la casa con 10,000 mundos de dudas. Vehículos con kilometraje corto se requiere solo un 5% de especificación para ajuste de corrección de combustible. Vehículos con alto kilometraje requiere 10% máximo del ajuste de corrección de combustible. Vamos a cambiar de imagen, por favor. Específico, ¿no? No es genérico, es específico. La letra P y número 2270. En conferencias pasadas habíamos dicho, ¿cuál es el sistema y cuál es el componente? ¿Cuál es el sistema de estos números y cuál es el componente? Porque uno de estos es el sistema de DEVAP, el sistema de BGR, el sistema de combustible, el sistema de Misfire. Pero ahora, ¿el componente en cuál número está? El componente, si hablamos de combustible, pues hay muchos componentes de combustible, ¿no? Pero ¿cuál de esos números representa el componente? Para que usted sepa atender estas fallas. Para que cuando le demos ese resultado final de este monitor, usted sepa a dónde ir directamente. Señal del sensor de oxígeno. Sensor 2, banco 1. Pobre todo el tiempo. Entonces tenemos un fixed-in muy abajo. O sea, la condición está por abajo del umbral, es lo que le está diciendo ahí. Y tenemos otro que es genérico, que es el P0171. ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el componente? El sistema siempre va a ser el segundo número. Siempre va a ser el segundo número. ¿Sí? El componente va a ser el último número, para que usted sepa de qué sensor le está hablando, dónde tiene que meterle mano. Vamos a cambiar la página siguiente. Vámonos. Ahí está, la primera. ¿Qué hubiera pasado si yo empiezo ahí? ¿Qué creen que hubiera pasado si yo empiezo directamente ahí? A despejar todo eso. ¿Sí? Ahí está. Prueba 1 de 27. Fíjense, todo lo que tenemos que revisar. Monitor ID. Tengo el 01. El TID, que es el TID, tengo el 01. ¿De quién estaré hablando aquí? Dice máximo 0.4 ceros a la derecha y voltaje. ¿Sí? Entonces tenemos millar, centena, decena, unidad y unidades de millar. ¿No es así? ¿Sí? Millar, centena, decena, unidad y unidades de millar. Aquí pudo haber tenido más números. Tenemos su valor. El máximo está en ceros, 0 voltios. Y el valor real que registró está en 0 voltios. Pero miren por qué falló, como dice aquí. El mínimo 2014 a 3420 voltios. Eso no es cierto. ¿Cómo vas a decir que un sensor de oxígeno tiene de 2014 a 3420 voltios? Un sensor de oxígeno definimos que tiene directamente ¿cuánto? 1 voltio, ¿no? Es lo que tiene. ¿Sabe? Entonces, ¿por qué crees que te lo puso así? 2014 a 3420. ¿Se acuerdan de todas las sustancias donde dijimos que nos íbamos a enfocar, que sacamos 10,000 unidades? Pues son estas. Ahí se está manteniendo en eso. Alguna sustancia no se está quemando de todas. ¿Sí? Mínimo 2014 a 3420. No sé si podamos regresarnos al principio, creo que fue la segunda imagen. No sé si hay manera que me pueda apoyar ahí. Esa mera. Vámonos. ¿De cuánto fue? De 2014 a 3000, ¿qué? A 3420, creo, si más no me falla la memoria. ¿Sale? Tienes 10,000 unidades como factor lambda. 1 voltio, te lo dejan en 1, por eso ahí. Porque en ese 1 están esas unidades.
Y el sistema te está diciendo, ok, simplemente el switch point, el punto de conmutación, parte de 2014 hasta 3420 y se regresa. Y ahí está, no cruza el umbral. Por eso es que en una de las imágenes, una de estas sustancias no se está quemando, no se está obteniendo bien. Vamos entonces a cambiar, no sé si haya manera. Y nos ponemos una página antes de llegar, no, una anterior, aquí. Una anterior, no, en la que estamos, esa. ¿Sí? Pobre todo el tiempo. Ahora sí, brincamos a la siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Aquí están 2014, pero ¿qué querrá decir? Pues es los resultados de la sustancia, ¿no? Que únicamente se están quemando ciertas sustancias y que no se está obteniendo todo ese CO2. Vamos a ver entonces qué es, ¿sí? Estos números. Cambiamos, por favor. Vámonos. Aquí está. Monitor ID. Aquí está el 01. El TIT que resultaba, aquí está. Ese de acá. Eso de acá. Monitor 01, 01. ¿Sí? Entonces me está diciendo que tengo que revisar en volts los puntos de conmutación de la amplitud del sensor de oxígeno 1, banco 1. Es lo que usted tiene que revisar ahí. Pero miren lo importante y valioso que es cuando alguien nos dice, para los resultados de prueba aplican de los TIC del 01 hasta el 3. ¿Sí? Aquí pudo haber sido 01, pudo haber sido 02 o pudo haber sido hasta aquí 03. Para ese ya no aplica. ¿Sí? Del 1 hasta el 3, que es lo que dice aquí. Multiplíquese lo que usted encuentre como resultado en el escáner, que fue lo que encontramos. Miren, 2014, yo lo estoy multiplicando por el factor de la cartografía de agencia. A 3420 por lo que me indica la cartografía de la agencia. Entonces el punto de conmutación que dice aquí, punto de conmutación en valor de voltaje en el sensor de oxígeno número 1 del banco 1, me está diciendo que los puntos de conmutación, los switch points, están oscilando entre .197 a .335 volts. ¿Qué es lo que está aquí? Por eso no está rebasando el umbral. ¿Sale? Entonces, no sé si podamos regresarnos, por favor. Vamos a irnos despacio, así un poquito retrospectivamente. Dele otra. Espérenme un poquito. Puntos de conmutación superior del sensor de oxígeno número 1. El valor mínimo tiene como rango, ¿qué es este? Tiene que ser mayor o igual a 0 voltios. Su valor real tiene que ser .450 voltios. Ahora sí, vamos a la actual. Y miren, no llega a 450 voltios. Por eso es que en una de esas pruebas, de esos cuadros que veníamos analizando, no te está dejando pasar. Simplemente, y lo que hacemos ahí, te dice, ¿sabes qué? Pues aquí te doy esta manita para que te ayudes, para que hagas tú el cálculo y tú tomes la decisión si cambiamos ese sensor o no. O sea, ¿qué más pruebas quieres hacer? Vamos a continuar a la siguiente página. Tenemos una condición de empobrecimiento. Condición sostenida de combustible de adición pobre, detectando un cauce de falla. Filtrin lo detecta, primer caso de diagnóstico. No llegaba ni siquiera a esto. Por eso es que establece Sustained Lean Add Fuel. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto es lo que está traducido aquí. ¿Sale? Sustained Lean Add Fuel Condition Fixed Lean. Por eso en los escáneres
Cuando vemos esto nos asustamos y ya no sabemos cómo interpretar. En conferencias pasadas me ha tocado dar esos conceptos, hemos despejado esos conceptos para que ustedes puedan ir descubriendo paso a paso cómo tienen que seguir los pasos, procesos. Y no es otra cosa más que decir esto en lengua extranjera, estoy diciendo en nuestra lengua. Condición sostenida de combustible de adición pobre. Es lo que dice hasta aquí nada más. Por eso es que no rebasó este umbral, no pasó la prueba. ¿Sale? Y también habíamos comentado que podemos utilizar AMAP como un vacuómetro para ver realmente cuánta presión tengo en el múltiple de admisión. ¿Sí? Cambiamos a la siguiente imagen. Tenemos nosotros un sinfín de características para modo de ir viendo esas evaluaciones. Cambiamos a la siguiente. Todas esas pruebas nos ha tocado trabajarlas. Cambiamos a la siguiente. ¿Sí? Aquí tomé esta. ¿Sí? Y ahora me lo están en porcentaje. ¿Sale? Y acá me está diciendo que para convertir tanto al TIT como al SIT, que es el componente, nada más para el TIT aplica de 50 hasta el 55, el 53 está dentro de. Multiplíquelo por este factor para obtener el porcentaje. Y agarré esto, dice el sistema de encendido da a conocer una falla que tiene que ser revisada en porcentaje. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y miren, ahí están todos esos resultados de prueba que nos arrojaron y todo lo que estuvimos atacando. Cambiamos. Ahí les dejo esa tabla tan importante que es también de suma relevancia. ¿Sí? Y aquí está. Para encontrar el valor de la emisión rebasada por arriba. Y decía que teníamos que sacarla ¿en qué? En porcentaje. Es lo que decía. ¿Sí? En la de Misfire. Realice lo siguiente. Obtenga el valor de fichas acumuladas del Misfire. Y multiplíquelo por el factor que tenemos aquí. Esas son las fichas que obtuve. Lo multipliqué. Y esto fue lo que hice. 1.15% de emisión. ¿Vale? Y me puse a revisar este sistema con esas pequeñas anotaciones. Cambiamos. Hay que saber distinguir el funcionamiento de las máquinas en las combustiones para poder nosotros discernir cualquier anomalía que se nos presenten. Aprovechen toda esta información, hagan sus anotaciones. Cambiamos, por favor. Ok, todo eso ahí lo van a tener ustedes, aprovechenlo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Diagnosis Automotrices. Déjanos tus comentarios, dale like, activa la campanita, comparte ese canal para que llegue a técnicos de cualquier parte. No me queda más que agradecerte de nueva cuenta y decirte que todo lo hemos preparado en campo de investigación totalmente en los talleres. Son puros sometimientos a los análisis, casos directos que hemos estado haciendo nosotros con la única finalidad pues de que seas mejor cada día. Quédate en Confederación, asiste a todas las conferencias lo más que pueda, participa. En verdad te lo digo por experiencia, vas a crecer en todos los aspectos. De mi parte no me despido dejándoles a todos y a todas un fuerte y muy cálido abrazo, lleno de bendiciones, lleno de éxitos, mundos y mundos de millones de éxitos. Para ti técnico, para ti técnica, para ti ingeniero, para ti ingeniera, para ti mecánico, para ti mecánica, para ti electromecánico, para ti electromecánica, para ti electrónico, para ti electrónica. De parte de un servidor yo te doy las gracias. Detrás de cámaras, mi hijo Eric Silvestre Ramírez y un servidor te damos las gracias. Hasta pronto. Gracias por todo.